¿Alguna vez te has preguntado qué cosas hay plantadas en tu jardín que Dios jamás sembró? ¿Qué raíces están creciendo en silencio mientras tú solo ves flores? Porque hay algo que necesitas saber. El enemigo también siembra, y muchas veces lo hace en el lugar más pacífico de tu casa, en tu jardín. Génesis capítulo 3 nos revela que el primer engaño ocurrió en un jardín, no en una ciudad caótica, no en medio del desorden, sino en un espacio aparentemente sagrado, bello, tranquilo, un espacio que debería ser únicamente de comunión con Dios. ¿Y qué hizo el enemigo? Sembró duda, sembró una idea disfrazada de posibilidad, sembró muerte. Desde entonces, el jardín representa más que un espacio natural. Es símbolo de lo íntimo, lo que cuidas, lo que dejas crecer. Y la Biblia lo deja claro. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo capítulo 7, versículo 19. Por eso hoy, Dios quiere que mires tu jardín con nuevos ojos. Ya no desde la belleza, sino desde el discernimiento. Lo primero que debes arrancar del jardín de tu hogar es todo lo que representa idolatría encubierta. Y aquí no estamos hablando únicamente de estatuas talladas. A veces la idolatría toma la forma de una figura decorativa que heredaste de alguien que practicaba el ocultismo, o de una escultura que representa una deidad antigua comprada como souvenir en algún viaje sin pensar en su carga espiritual. ¿Sabías que muchas imágenes que parecen arte exótico en realidad representan espíritus territoriales? Sí, es así. No se trata de superstición, se trata de realidades espirituales. La Biblia es clara en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema. ¿Por qué crees que Dios usó palabras tan fuertes? Porque Él sabe lo que está detrás de lo que tú crees inofensivo. He visto hogares que no tienen paz desde que alguien trajo un objeto curioso para decorar el jardín, una máscara africana, una escultura de Buda, un tótem, un pequeño altar egipcio, cosas que parecen bonitas pero fueron creadas para adoración pagana. Y donde hay adoración pagana, no puede habitar la presencia del Dios vivo. Tal vez tú dices, pero yo no le oro, solo lo tengo por decoración. Y quiero que pienses esto. ¿Pondrías una foto de un ex en la pared solo porque el marco es bonito? Claro que no, porque hay memoria emocional. Y en el mundo espiritual, los objetos también tienen memoria, tienen intención, tienen atmósfera. Y esa atmósfera se siembra en tu jardín y luego empieza a florecer lo que nunca debió crecer ahí. Pero la idolatría no solo se trata de figuras religiosas. También hay personas que colocan placas, esculturas o elementos con nombres de familiares fallecidos, frases como nuestro ángel protector o hasta altares con velas, creyendo que es una forma de honrar. Pero la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los muertos nada saben, ni tienen ya más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Cuando colocas en tu jardín objetos que honran a los muertos fuera del contexto bíblico, estás abriendo una puerta sin darte cuenta. ¿Lo sabías? El jardín se ha vuelto el nuevo altar de muchas personas sin que ellas lo noten. A veces se planta allí lo que no se atreven a poner dentro de la casa, porque creen que como está afuera, no afecta. Pero ¿quién fue el primero que tentó en el jardín? El enemigo. Él también espera afuera, también observa, también planta. Por eso, si quieres paz, si quieres protección espiritual, lo primero que debes hacer es caminar por tu jardín con autoridad y empezar a preguntar, Señor, ¿hay algo aquí que yo planté sin tu permiso? ¿Hay algo que estoy cuidando, regando, abonando, que no viene de ti? Porque Dios revela lo oculto a los que preguntan con sinceridad. He conocido historias reales de personas que empezaron a tener pesadillas, discusiones, insomnio, y todo cambió el día que se deshicieron de una figura que estaba en el jardín. No era malintencionado, era herencia de una abuela o un regalo de alguien querido, pero lo emocional no justifica lo espiritual, porque aunque te lo dio alguien que amas, si esa persona no estaba consagrada a Dios,
el objeto puede estar ligado a una atmósfera espiritual incorrecta. Así que hoy quiero decirte algo con todo el amor del cielo. No todo lo que es bonito es bendito. No todo lo que es estético es inocente. No todo lo que está en tu jardín está allí por voluntad de Dios. Hay cosas que tú pusiste por costumbre, por decoración o por tradición, pero Dios quiere limpiar la raíz, porque no puedes esperar fruto de paz si estás sembrando semillas de confusión. Y aquí entra una verdad poderosa: lo que tú ignoras, el enemigo lo usa a su favor, porque él no necesita que lo invites con palabras, solo necesita una puerta abierta. Y si tu jardín está lleno de símbolos, figuras o elementos que no honran a Dios, esa puerta ya está abierta. Por eso hoy, antes de que sigamos con las otras cosas que debes remover, quiero invitarte a hacer algo. Camina por tu jardín, literalmente, y empieza a orar. Dile a Dios: muéstrame lo que tú no plantaste, señálame lo que no debo regar, revela lo que está contaminando mi espacio. Porque cuando tú le das permiso al Espíritu Santo de inspeccionar tu territorio, Él lo hace. Y no solo señala, también fortalece tu mano para arrancar. Recuerda esta palabra de Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso también aplica a tu hogar, a tu jardín, a tu atmósfera. Lo que hoy arranques dará paso a lo que Dios quiere plantar. Hay objetos que no necesitas ver moverse para saber que están vivos en el mundo espiritual. Hay elementos en tu jardín que no se sacuden con el viento, pero sacuden la atmósfera, porque no todo lo que parece inerte está sin vida. En el ámbito invisible, lo consagrado aún habla, aún actúa, aún contamina. El segundo elemento que Dios quiere que arranques de tu jardín es todo objeto que ha sido consagrado, intencional o no, a otra fuente espiritual que no sea su presencia. Y sí, esto va más allá de las estatuas. Estamos hablando de amuletos, símbolos, figuras que fueron creadas para proteger, atraer energía, alejar la mala suerte, equilibrar el ambiente o conectar con la madre naturaleza. Todo eso tiene nombre en la Biblia. Se llama abominación espiritual. El enemigo se disfraza de ángel de luz y también de decoración y también de filosofía bonita. Lo que para el mundo es armonía, para Dios es contaminación. Él fue muy claro en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y sí, esa palabra aplica aún si no estás rindiendo culto, porque aunque tú no les rindas culto, ellos sí están rindiendo efecto. ¿Sabías que muchos de los objetos que la gente pone en sus jardines están ligados a prácticas ocultas milenarias? Dragones chinos, soles aztecas, símbolos hindúes, mandalas, figuras de hadas, gnomos, brujas decorativas, atrapasueños, símbolos celtas, esferas energéticas, y la lista sigue. Son cosas que la cultura ha hecho cool, artísticas, folclóricas, pero lo que la cultura normaliza, el Espíritu de Dios no necesariamente autoriza. Tal vez digas: yo no lo puse con mala intención. Y eso es lo primero que el enemigo aprovecha: tu falta de intención, tu ignorancia, tu descuido espiritual. Porque lo que tú ignoras puede estar siendo usado como punto de contacto. Un símbolo que tú ves como decoración puede estar marcando territorio espiritual, y donde no hay discernimiento, hay permiso. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sabes qué significa eso? Que las fuerzas espirituales oscuras no están esperando que tú las invoques, solo están esperando que las toleres, que las aceptes en tu territorio, que no las confrontes. Y un jardín lleno de elementos que fueron creados para el ocultismo, aunque sea sin intención, se convierte en una extensión del altar del enemigo. He conocido personas que tenían una fuente decorativa con símbolos orientales en el patio. Otra tenía un búho tallado que había comprado
porque se veía sabio. Otro tenía una escultura con runas vikingas que le regalaron. Todos ellos empezaron a tener síntomas espirituales en casa: pesadez al dormir, pensamientos confusos, sensación de inquietud en ciertas zonas, discusiones sin causa aparente, plantas que no crecían, atmósfera opresiva. ¿Y sabes cuándo cambió? Cuando arrancaron lo que no era de Dios. No fue casualidad, fue confirmación, porque la limpieza espiritual no es un acto decorativo, es una declaración de guerra. Cada vez que tú eliminas un símbolo que está ligado al enemigo, estás diciéndole: aquí no gobiernas, aquí ya no tienes legalidad, este terreno es del Altísimo. No es casualidad que cuando el pueblo de Dios entraba en una tierra nueva, lo primero que Dios les ordenaba era destruir los altares, romper las imágenes, derribar los lugares altos, porque el lugar donde habitas afecta lo que portas. Si tu entorno está contaminado, tu espíritu no puede descansar. Si el jardín que rodea tu casa está lleno de símbolos consagrados a otras entidades, no te sorprendas si la paz no habita, si el sueño se corta, si la oración no fluye. Tal vez parezca exagerado, tal vez pienses: eso no tiene tanto poder, pero te diré algo: si no tuviera poder, el enemigo no lo usaría. Si no afectara, Dios no lo advertiría con tanta fuerza. Pero ahí está, escrito, repetido, advertido. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, Dios le dice al pueblo: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. No dice: guárdalas en el garaje. No dice: ponlas solo afuera. Dice: elimínalas por completo. Y tú dirás: pero es mi jardín, ¿qué tanto puede afectar? Déjame preguntarte: ¿dónde se apareció Jesús resucitado a María Magdalena? En un jardín. ¿Dónde fue enterrado el cuerpo de Jesús? En un jardín. ¿Dónde comenzó la traición de Judas? En el huerto. ¿Dónde comenzó el pecado de la humanidad? En un jardín. ¿Y sabes qué tienen en común todos esos lugares? Que lo espiritual se manifestó en lo natural. Porque el jardín no es solo verde, es puerta. Tu jardín puede ser una puerta al cielo o una grieta al infierno, y la diferencia está en lo que dejas allí plantado, lo que toleras, lo que celebras, lo que decoras. Por eso hoy te digo esto con la urgencia del Espíritu. Si tienes algo en tu jardín que representa otra creencia, otra práctica, otra fuente espiritual, sácalo, rompe ese vínculo, quita ese objeto, no lo vendas, no lo regales, no lo acomodes en otro rincón, deshazte de él. Hazlo como un acto de fe, como una señal de que estás limpiando tu terreno para que la gloria de Dios habite sin interferencia. Y mientras lo haces, ora en voz alta. Declara: en el nombre de Jesús, todo objeto que no glorifica al Dios vivo sale de este lugar. Declaro que mi jardín, mi casa y todo lo que me rodea está consagrado al Señor. Cierro toda puerta abierta. Cancelo toda influencia espiritual contraria a su presencia. Que solo el Espíritu Santo habite en este lugar. Amén. Hay poder en tus palabras, hay poder en tu decisión. Y cuando limpias el terreno, Dios comienza a plantar no solo cosas nuevas, sino cosas que permanecen. Porque lo que tú arrancas hoy será testimonio mañana. Hay cosas que con el tiempo se ven normales, pero que nunca dejaron de ser peligrosas. Cosas que por ser pequeñas pasaron desapercibidas. Cosas que, porque no hablaban, se les creyó inofensivas. Pero en el mundo espiritual, el silencio no siempre es paz. A veces es estrategia. Hoy vamos a hablar de esas figuras decorativas que millones de personas colocan en sus jardines sin pensarlo dos veces. Estatuillas de duendes, gnomos, hadas, budas, dragones, soles sonrientes, lunas con rostro, animales con simbolismo mágico. ¿Te suena? Porque no son solo adornos. En el ámbito espiritual son declaraciones. Tal vez tu intención no fue espiritual. Tal vez lo pusiste porque se ve bonito. Tal vez alguien te lo regaló. Pero no todo lo que entra sin intención permanece sin consecuencia. Porque lo que portas, lo permites. Y lo que permites, lo legitimas. Dios no necesita permiso para habitar tu hogar, pero el enemigo sí. Y muchas veces se lo damos sin saberlo. Le damos una esquina, una figura, un rincón en el jardín,
le damos acceso legal porque no discernimos, porque creemos que si no se mueve, no afecta. Pero no es la materia lo que pesa, es el espíritu que representa. En Deuteronomio 12:3, Dios ordenó algo radical a su pueblo: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera con fuego, borraréis su nombre de aquel lugar. ¿Te das cuenta del nivel de intensidad que Dios demanda? No dice, cámbialas de lugar, ocúltalas o ponlas lejos de los niños. Number dice, destrúyelas. Y es que el problema no era solo la imagen, era el sistema espiritual que representaban, porque donde hay imagen hay memoria, y donde hay memoria hay herencia espiritual. Muchos creen que un gnomo en el jardín es algo infantil, gracioso, folclórico, pero ¿sabes de dónde vienen? Del paganismo nórdico y celta, donde eran considerados espíritus guardianes de la tierra con conexión a lo oculto. Las hadas, por su parte, provienen de la mitología europea y eran vistas como seres interdimensionales, en muchos relatos con vínculos a prácticas mágicas y hechicería. Los dragones, en diversas culturas, no solo simbolizan poder, sino también entidades protectoras espirituales ajenas a Dios. Y aquí es donde hay que abrir los ojos espirituales, porque lo que se cuela como decoración se queda como influencia. No puedes invocar al Espíritu Santo y tener en el mismo terreno estatuas que representan entidades contrarias. Es una mezcla que Dios no aprueba. Él es claro: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. Y sí, Pablo hablaba de prácticas espirituales activas, pero el principio se mantiene. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando permites que estas figuras estén presentes, aunque no lo sepas, estás creando un ambiente de ambigüedad espiritual. No es un jardín limpio, no es un altar puro, es una mezcla que impide la manifestación total de la presencia de Dios. Hay quienes dicen, pero no creo en eso, es solo adorno. Y Dios responde en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es suficiente con no creer. Si lo que tienes en tu jardín representa otra fuente espiritual, aunque no lo adores, aunque lo ignores, aunque lo niegues, ya está generando un ambiente contaminado. Y tal vez digas, pero si eso fuera real, ¿por qué no me ha pasado nada? Y te diré algo con toda la claridad del Espíritu: la falta de tormenta no siempre es paz. A veces es distracción, a veces es adormecimiento, a veces es estrategia del enemigo para que nunca limpies lo que tienes que limpiar. Mira lo que pasó en el libro de Josué. El pueblo fue derrotado por un pecado oculto. No había idolatría masiva, no había rituales públicos, solo un objeto escondido en la tienda de un hombre llamado Acán. Y eso bastó para frenar la victoria de todo el pueblo. ¿Y tú crees que una estatuilla sin discernimiento no puede frenar bendiciones en tu casa? En el mundo espiritual no hay cosas neutras. Todo o glorifica a Dios o se opone a su gloria. Y ese gnomo que te da suerte, esa estatua que protege el jardín, esa figura que atrae buenas energías, ese sol sonriente con símbolos astrológicos, todos son una puerta abierta. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque el jardín es el lugar que rodea tu casa. Es lo primero que otros ven. Es lo que el espíritu del ambiente toca primero antes de entrar. Es la frontera de tu hogar. Y si la frontera está abierta, el enemigo no necesita forzar la puerta. Por eso hoy quiero hablarte con firmeza y amor. Haz una limpieza espiritual. Recorre tu jardín con discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué objetos no deben estar ahí. No desde la paranoia, desde la autoridad, no desde el miedo, desde la obediencia. Porque la limpieza física con revelación espiritual activa un nuevo nivel de cobertura. Recuerda esto: el enemigo no necesita un altar completo, le basta con una rendija. Y si lo que tienes decorando tu jardín no exalta al Dios vivo, entonces lo más probable es que esté exaltando otra cosa. Y tú no fuiste llamado a mezclar, sino a consagrar. Así que toma autoridad hoy, toma acción. Y mientras arrancas lo que no es de Dios,
hazlo profetizando sobre tu casa, tu jardín, tu familia. Todo lo que contamina este lugar se va en el nombre de Jesús. Este terreno es consagrado al Señor. Que su gloria habite donde antes había mezcla. Que su presencia limpie donde antes hubo tolerancia. Y después de limpiar, adorna con fe, planta con propósito, siembra vida, declara la palabra, coloca versículos, pon una cruz de madera, haz de tu jardín una extensión del cielo. Que cuando alguien lo vea, no solo diga qué bonito, sino que sienta paz, reverencia, libertad. Porque lo que sembraste no fue solo naturaleza, fue un altar vivo. Y cuando llegue el momento, lo que ahora parece una simple limpieza será el testimonio de un despertar espiritual. Hay cosas que no sembraste para ver crecer, las sembraste para no olvidar. Y aunque parezca bonito, muchas veces es peligroso, porque el alma guarda lo que el espíritu ya debería haber soltado. Tal vez en tu jardín hay una planta que sembraste en memoria de alguien que partió, una flor que representa una relación rota, una piedra que colocaste porque te la dio alguien que ya no está, un rincón decorado como altar del pasado, y aunque para ti sea recuerdo, para el mundo espiritual puede ser un enlace. La Biblia es clara cuando dice en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No porque Dios no respete tu historia, sino porque Él sabe que si vives conectado al ayer, no podrás recibir lo nuevo que tiene para ti. ¿Y sabes por qué este punto es tan sutil? Porque no se trata de idolatría obvia, no es una estatua, no es un símbolo oculto, es una flor, es una silla vieja, es una maceta que perteneció a alguien que te hizo daño. Es una piedra que tomaste el día que terminó tu matrimonio. Es una cruz que no te acerca a Dios, sino que te encadena a una pérdida no sanada. El jardín no solo guarda vida, también puede guardar memorias. Y si esas memorias no están rendidas a Cristo, lo que parece homenaje se convierte en altar equivocado. Dios nunca dijo que no llores, pero sí dijo que no vivas en duelo eterno. En Eclesiastés 3:4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Lo que fue, fue. Lo que marcó, marcó. Pero no puedes convertir ese rincón del jardín en un espacio donde lo muerto sigue hablando. Muchos tienen un árbol que representa una promesa que ya no existe, una piedra con un nombre que no sanaste, un banco que no te sienta en paz, sino en nostalgia. Y cada vez que lo miras, algo dentro de ti se cierra, porque no estás descansando en Dios. Estás recordando lo que perdiste. Y lo que no sueltas lo sigues regando. Y lo que sigues regando lo sigues alimentando. Y lo que alimentas sin propósito eterno se convierte en carga. Dios no te llamó a llenar tu jardín de cementerios emocionales. Te llamó a sembrar esperanza, a plantar paz, a regar promesas, a declarar vida. ¿Recuerdas a Lot? Su esposa no murió por mirar hacia atrás. Murió porque lo hizo con el corazón aún atado a lo que Dios ya había dejado atrás. Así muchos miran su jardín, no con gozo, sino con añoranza, con tristeza, con la sensación de que lo mejor quedó atrás. Pero hoy Dios quiere darte algo nuevo, y para eso necesitas arrancar del jardín no solo lo malo, sino también lo que fue bueno pero ya cumplió su ciclo. No todo lo que fue bendición lo sigue siendo. A veces fue solo por un tiempo, y si no lo entregas se transforma en estorbo. Muchos guardan una silla vieja porque en ella se sentaba alguien que amaban. Otros mantienen una fuente porque fue testigo de una relación. Otros cuelgan luces o adornos que ya no representan alegría sino ausencia. Y aunque parezcan detalles, en el mundo espiritual representan una energía no rendida, un vínculo no cerrado, una puerta abierta al ayer. Y Dios te dice hoy, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías 43:19. Pero no puedes recibir lo nuevo si tu jardín sigue lleno de lo viejo. No puedes plantar nuevas promesas si el terreno sigue lleno de memorias enterradas. El enemigo sabe que no siempre necesita atacarte con fuerza. A veces solo necesita mantenerte atado al recuerdo, porque un corazón anclado al pasado no camina hacia el propósito, solo gira en círculos.
como el pueblo en el desierto. Dios no quiere quitarte memoria, quiere darte significado, no quiere borrar tu historia, quiere redimirla, pero para eso tienes que mirar tu jardín y decir: esto ya no es altar, esto ya no es carga, esto ya no me representa, lo entrego, lo suelto, lo quito, porque lo que ahora parece duelo será semilla de testimonio. Hay alguien que necesita ir hoy a su jardín y tomar esa piedra que colocó por alguien que se fue y decirle al Señor: hoy cierro este ciclo. Alguien necesita arrancar esa flor que plantó como símbolo de dolor. Alguien necesita desmontar esa decoración que solo recuerda traición, pérdida, abandono, no porque no doliera, sino porque ya no debe seguir gobernando tu ambiente. Dios te dice: yo te haré descansar, yo te sanaré, yo traeré nueva vida, pero necesito espacio. ¿Y sabes qué pasa cuando limpias ese jardín de memorias no sanadas? El terreno espiritual se vuelve fértil otra vez, se abre el cielo, llega la paz, la opresión se va, la nostalgia se convierte en gratitud. Y el jardín que era museo del pasado se convierte en altar del presente. Y ahí es donde empieza lo nuevo. Ahí es donde empiezas a plantar versículos, a sembrar oración, a ungir el terreno, a declarar que en ese jardín no habita la tristeza, sino el gozo del Señor, que en ese lugar no reina el lamento, sino la promesa, que cada flor será símbolo de vida, que cada paso será testimonio, porque Dios no solo quiere sanarte por dentro, quiere que tu entorno hable de lo que Él ha hecho, quiere que quien mire tu jardín diga: aquí hay algo diferente, aquí hay presencia, aquí hay fe. Y tú vas a poder responder: antes este lugar me recordaba lo que perdí, ahora me recuerda lo que Dios restauró. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay ciertos rincones de tu hogar donde no fluye la paz? Lugares donde te cuesta orar, donde el silencio se siente denso, donde el alma no descansa del todo. Eso no es casualidad, es atmósfera espiritual. Y esa atmósfera no solo se forma con tus acciones, sino también con lo que permites que permanezca. Tu jardín, que debería ser un espacio de reposo, de oración, de encuentro con Dios, puede estar lleno de cosas que lo contaminan. No hablamos de maleza física, hablamos de elementos reales que llevan simbolismos ajenos al reino de Dios. Muchos jardines hoy están adornados con espejos de agua inspirados en principios de Feng Shui, con piedras energéticas, con atrapasueños colgando entre los árboles, con figuras que representan deidades antiguas, soles, lunas, mandalas tallados en madera o metal, amuletos decorativos, símbolos celtas, orientales o egipcios que se presentan como arte, pero no lo son. Son portales, son pactos estéticos con raíces espirituales no consagradas a Cristo. Y aunque parezcan inofensivos, en el mundo espiritual no existe la neutralidad. Lo que está en tu casa o glorifica a Dios o se opone a Él. No hay término medio, no hay objeto inocente si fue creado bajo una intención contraria al Espíritu Santo. Dios es un Dios de símbolos. No permitió que su pueblo adorara como quisiera. Fue específico. Mandó construir el arca de una manera, diseñó el tabernáculo con detalle, estableció cómo debía ser el altar, cómo debía presentarse cada ofrenda, porque lo simbólico no es superficial, es espiritual. Si Él santifica espacios y objetos para que su presencia habite allí, el enemigo también levanta símbolos para ocupar territorio. Así como el aceite puede consagrar, también hay objetos que contaminan. Y muchos de esos objetos están plantados en jardines cristianos sin que nadie lo cuestione. La palabra de Dios es clara. En la carta a los Corintios, Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede adorar a Dios el domingo y tener en el jardín símbolos que fueron creados para atraer buenas energías, armonía universal o protección espiritual desde fuentes que no provienen del cielo. Dios no comparte altar, Dios no bendice lo que no está limpio, Dios no manifiesta su poder donde hay confusión simbólica. Y aquí es donde se vuelve aún más sutil. Muchos de esos elementos llegan como regalos. Alguien te trae una escultura mística de un viaje. Alguien te obsequia un cuarzo para la paz.
Alguien te dice que ese espantapájaros con un pañuelo rojo espanta las malas energías. Lo colocas sin pensar, se ve bonito, tiene buena vibra, pero esa vibra no es del Espíritu Santo, es una réplica espiritual y esa réplica contamina. El enemigo no necesita gritar para entrar, solo necesita que toleres, que permitas, que acomodes, que dejes estar, porque su mayor estrategia no es el escándalo, es el disfraz. Por eso en muchas casas no hay manifestaciones demoníacas evidentes, pero sí un estancamiento espiritual constante, un cansancio que no se va, una opresión que no se explica, un silencio donde antes había fuego. ¿Y sabes por qué? Porque mientras oras en la sala, hay una puerta abierta en el jardín, una legalidad activa, una atmósfera compartida. La idolatría ya no se presenta como becerros de oro, se camufla en arte, se cuela en lo decorativo, se viste de cultura, pero sigue siendo lo mismo, darle valor espiritual a algo que no es Cristo. Por eso hoy es necesario caminar por el jardín con los ojos del Espíritu abiertos, no para ser supersticioso, sino para ser sabio, no por miedo, sino por obediencia, no por religión, sino por autoridad. Tu casa no solo es un lugar físico, es un territorio, es herencia, es altar, y todo altar tiene que estar limpio. Si hay cuarzos, sácalos. Si hay símbolos solares o lunares, quítalos. Si hay objetos con escritura oriental invocando energías, remuévelos. Si hay atrapasueños, rómpelos. Si hay mandalas, deséchalos. Si hay máscaras rituales, figuras de fertilidad, esculturas de otras creencias, no los guardes en una caja, llévalos fuera. Cancela su acceso. Declara con tu acción que ese jardín le pertenece al Dios Altísimo. Porque en el momento en que limpias lo visible, lo invisible empieza a moverse. En el instante en que renuncias al símbolo, el espíritu detrás de ese símbolo pierde autoridad. Y donde el enemigo pierde legalidad, el Espíritu de Dios se manifiesta con libertad. Esto no es exageración, es discernimiento. Hechos capítulo 19 muestra cómo los creyentes en Éfeso, al conocer la verdad, quemaron públicamente sus libros de magia y sus objetos consagrados. ¿Sabes qué pasó después? El avivamiento explotó en la ciudad. El Espíritu Santo comenzó a moverse con poder, porque cuando el altar se limpia, el cielo desciende. Así que hoy en tu jardín puede empezar ese cambio. No necesitas un evento, solo necesitas una decisión. Revisa cada rincón, pregunta al Espíritu Santo: ¿hay algo aquí que no te honra? ¿Hay algo que debo quitar? ¿Hay algo que parece arte pero es idolatría encubierta? Y cuando lo limpies, declara en voz alta: este jardín está consagrado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay espacio para símbolos extraños. No hay lugar para objetos contaminantes. Cada planta, cada rincón, cada piedra le pertenece a Jehová de los ejércitos. Aquí habita su paz, aquí se establece su gobierno, aquí reposa su presencia. Porque cuando limpias lo natural, lo espiritual florece. Cuando el jardín se libera, el cielo lo visita. Ahora que has limpiado tu jardín de toda influencia contraria al reino de Dios, te estás preguntando: ¿y ahora qué pongo en su lugar? Porque no basta con sacar, hay que reemplazar. No se trata solo de vaciar, sino de llenar. Jesús lo enseñó con una claridad que aún sacude. Cuando un espíritu inmundo sale de una casa, si encuentra esa casa limpia pero vacía, regresa con otros más fuertes. Lo que expulsas, si no lo reemplazas, vuelve. Por eso hoy no solo vas a remover lo que no honra a Dios, vas a plantar lo que lo glorifica, vas a marcar tu territorio con símbolos del reino. Vas a establecer el jardín como un altar viviente. ¿Y cómo lo haces? Volviendo a la palabra. Allí están las claves, allí están las plantas, los elementos, las piedras, las acciones que desde los tiempos antiguos fueron usadas por los siervos de Dios para consagrar espacios, sellar pactos, manifestar su presencia. Nada de lo que aparece en la Escritura es casual. Cada hoja, cada árbol, cada perfume tiene un sentido profético. Y es hora de traer ese lenguaje sagrado a tu jardín. Comienza con el olivo, el árbol que representa la unción, el que dio el aceite con el que se consagraban reyes y profetas.
Plántalo si puedes. Coloca una rama si no tienes espacio. Consagra ese símbolo como testimonio de que el Espíritu Santo habita tu casa. Cada vez que lo veas, recuerda que no vives en tus fuerzas, sino en la unción de aquel que te llamó. Después está el cedro, mencionado como símbolo de fuerza, de estructura, de justicia. Salomón construyó el templo con madera de cedro, porque el cedro no se pudre fácil, no se tuerce, es firme, es incorruptible. Así debe ser tu jardín, un reflejo de lo eterno, una señal para ti y para el mundo de que tu vida está plantada en lo alto y no se doblega. La higuera también, Jesús habló de ella. En sus hojas enseñó sobre discernimiento, sobre fruto, sobre apariencia y verdad. Una higuera sin fruto fue maldecida, porque parecía viva pero estaba vacía. Que tu jardín no sea solo estético, que hable de lo que portas, que florezca, sí, pero que también fructifique, porque en el reino no se trata de decorar, se trata de dar fruto. Puedes agregar lirios. El Cantar de los Cantares los menciona como símbolo de pureza. Puedes poner viñas que representan el gozo, la multiplicación, el pacto. La palabra está llena de jardinería profética. Solo necesitas leer con los ojos del Espíritu. Cada planta que aparece en la Biblia tiene una voz, una enseñanza, un eco celestial. Ahora escucha esto. No se trata solo de lo que plantas, sino de lo que declaras, porque los profetas no sembraban sin hablar. Todo lo que era plantado primero era hablado. Dios no formó la tierra con sus manos, la creó con su voz, y tú estás hecho a su imagen. Tu voz tiene poder creativo. Cada vez que pongas una planta, declara sobre ella una promesa. Cada rincón del jardín puede convertirse en un altar si tú lo llenas con palabra viva. Por eso no basta con plantar, hay que orar, hay que ungir, hay que declarar. Toma aceite, camina por tu jardín, unge cada piedra, cada maceta, cada rincón. Di con tu boca: este lugar está marcado por la sangre del Cordero. Aquí no entra enfermedad, no entra confusión, no entra oscuridad. Este jardín es tierra santa. Aquí Dios habla, aquí su Espíritu pasea. Puedes colocar versículos, escríbelos en piedras, cuélgalos en pequeñas placas. Haz que la palabra esté visible, viva, activa. Que todo el que entre sepa que ese espacio no es solo verde, es eterno, es tierra consagrada, es altar silencioso, es testimonio de que tu hogar le pertenece al cielo. Y no temas parecer extremo. En un mundo donde la oscuridad grita sin vergüenza, los hijos de luz no pueden callar. Que tus vecinos vean tu jardín y sientan algo diferente. Que los que pasen por fuera digan: no sé por qué, pero aquí se respira paz. Eso no es casualidad, es atmósfera, es presencia, es testimonio. La atmósfera de tu jardín no se mide por su diseño, se mide por su consagración. No importa si es grande o pequeño, no importa si tiene flores exóticas o solo tierra y sombra. Lo que importa es lo que se mueve allí. Lo que importa es a quién invocas cada vez que pisas ese lugar. Jesús se retiraba a orar al monte, se apartaba entre los olivos. Había algo en la creación, en lo natural, que le recordaba su propósito. Y tú puedes experimentar eso también. Puedes hacer de tu jardín un monte privado, un Getsemaní de consagración, un Betel donde se abre el cielo, un altar donde desciende su gloria. Porque el jardín no es solo un espacio físico, es un terreno espiritual, es una extensión de tu corazón. Y lo que plantes allí también florecerá dentro de ti. Así que no dejes ese espacio vacío, no lo entregues al descuido, no lo llenes solo con cosas bonitas. Llénalo de promesas, de palabra, de símbolos vivos del reino. Hazlo altar, hazlo testimonio, hazlo profecía. Y cuando todo esté en su lugar, sal una mañana, siéntate en medio de ese jardín consagrado, cierra los ojos, respira profundo y escucha. Porque en ese momento, en ese silencio sagrado, Dios va a hablarte. Porque limpiaste, porque reemplazaste, porque abriste espacio para su voz. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien en tu casa, pero no puedes identificar qué es? Como si el ambiente estuviera cargado, como si la paz escapara poco a poco sin razón aparente. Entras a tu jardín, un lugar que debería reflejar belleza, vida y descanso, pero algo se siente apagado. Te cuesta orar allí,
te cuesta escuchar a Dios, tu mente se llena de ruido, de distracción y te preguntas, ¿qué está pasando? No es tu imaginación, no es solo estrés, es espiritual. El enemigo opera en el terreno del descuido, se infiltra por las grietas, por lo que llamamos no pasa nada, por esos objetos que mantenemos por costumbre, por decoración o por recuerdo. Y muchos jardines hoy están espiritualmente contaminados por cosas que sus dueños ni siquiera saben que son puertas abiertas al reino de las tinieblas. Porque lo que toleras se queda y lo que permites echa raíz. Y aquí es donde entra el discernimiento, no el juicio ni el miedo, sino la claridad espiritual. La Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. No metas cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. Lo que traes a tu hogar tiene una carga. Lo que permites en tu jardín tiene un peso espiritual. Y Dios, en su amor, hoy quiere abrirte los ojos para que limpies no solo lo que es evidente, sino también lo que parece inocente pero contamina. Porque sí, hay elementos que deben salir de tu jardín. Y no se trata solo de ídolos visibles, se trata de todo símbolo, objeto, representación o incluso planta que ha sido utilizada por culturas o prácticas contrarias a Dios. Amuletos camuflados como decoración, estatuillas de origen esotérico, piedras con inscripciones de poder, campanas tibetanas, atrapasueños, máscaras tribales, figuras con forma de dragones o serpientes. Todo eso, aunque parezca artístico o exótico, está cargado espiritualmente. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino por la intención con la que fue creado y por la puerta que representa. Recuerda, en el Antiguo Testamento, Dios mandó destruir completamente los objetos de adoración pagana. No porque fueran de otro pueblo, sino porque portaban un espíritu. Y ese espíritu no puede habitar donde Dios quiere reinar. ¿Tienes una fuente de agua con figuras mitológicas? ¿Tienes piedras pintadas con símbolos antiguos que no entiendes? ¿Tienes plantas que han sido utilizadas en rituales de santería, de brujería, de curanderismo? Tal vez ni lo sabías. Tal vez alguien te lo regaló. Pero hoy Dios te está mostrando, eso tiene que salir. Porque si no lo arrancas, crecerá. Si no lo eliminas, se fortalecerá. Si no limpias tu jardín, estarás consagrando sin querer un altar al enemigo. Y tú no fuiste llamado a compartir tu espacio con las tinieblas. Fuiste llamado a ser casa de Dios, territorio del Espíritu Santo, refugio de su gloria. No se trata de volverse religioso ni paranoico. Se trata de tener entendimiento espiritual. Jesús lo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a veces ese ladrón no entra por la puerta principal, entra por una piedra, por una imagen, por una planta, por una frase que cuelgas sin saber su origen. Entra por lo que dejaste allí sin preguntar, sin orar, sin discernir. Pero hoy, en el nombre de Jesús, ese ciclo se rompe. Hoy vas a caminar tu jardín con ojos nuevos. Vas a mirar cada rincón con discernimiento y vas a preguntarte: ¿esto edifica? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto fue creado para bendecir o tiene un origen oculto? Y si no estás seguro, no dudes, sácalo. El Espíritu Santo no opera en la confusión. Donde hay duda, Él no habita. Y si algo genera inquietud en tu espíritu, ya tienes tu respuesta. Porque aquí no se trata de estética, se trata de atmósfera espiritual. No se trata de lo bonito, se trata de lo consagrado. Tú puedes tener un jardín hermoso, pero si está lleno de puertas abiertas al enemigo, no servirá como altar, será solo un escenario. Y Dios no se manifiesta en escenarios vacíos, sino en espacios consagrados. Así que empieza hoy, camina, mira, revisa, ora, pregunta. Y si hay algo que el Espíritu te dice, esto no debe estar aquí, obedece. No lo guardes, no lo pongas en otro rincón, no lo regales, rompe, deshazte de ello. No es basura física, es basura espiritual, y no puedes construir un altar santo sobre fundamentos contaminados. La Biblia enseña que antes de que Jacob volviera a Betel, mandó a su familia a sacar todos los ídolos, a enterrarlos, a purificarse, porque él sabía que no podía volver al lugar del encuentro con Dios cargando objetos que hablaban de otros dioses.
Hoy tú también vuelves a Betel. Hoy tú también limpias tu altar. Hoy tú también purificas tu jardín. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar, no solo afuera, también dentro de ti. Porque lo que limpias afuera también sana adentro. Porque la obediencia en lo pequeño desata la bendición en lo grande. Porque Dios honra a quienes lo honran. Y cuando decides limpiar tu jardín, Dios decide habitarlo. Hay cosas que parecen inofensivas, detalles pequeños que uno justifica con frases como es solo decoración, me lo regaló alguien especial, me recuerda a un buen momento. Pero lo que parece pequeño puede tener gran poder espiritual cuando se queda arraigado donde no debe estar. El enemigo no necesita una puerta grande para entrar. Le basta una rendija, un símbolo, una figura, un objeto que tú no discerniste, pero él sí. Y aquí hay algo importante que debes entender. El reino de las tinieblas se mueve por legalidad espiritual. No puede tocar lo que está cubierto por la sangre de Cristo, pero sí puede operar en los espacios donde se le dio acceso. Aunque ese acceso haya sido inconsciente, aunque no hayas tenido mala intención, si hay algo que no honra a Dios y tú lo mantienes, Él tiene permiso para operar. Por eso la limpieza espiritual del jardín de tu casa no es opcional, es urgente, es necesaria y sí es profunda, porque no se trata solo de estatuas o ídolos visibles. También hay frases talladas en madera, adornos con símbolos ancestrales, campanas, filtros de sueños, imágenes de dioses antiguos. Y aunque tú no adores a esos dioses, si permites su representación en tu espacio, estás compartiendo tu altar con una presencia que no viene del cielo. Y eso bloquea, eso enfría, eso desconecta. Tal vez has sentido que tu oración se estanca, que tu mente se dispersa, que te cuesta escuchar la voz de Dios. Y no es falta de fe, es contaminación espiritual, es un ambiente cargado, es una atmósfera que necesita ser purificada. Porque donde hay mezcla no hay manifestación. El Señor es claro, Él no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42 versículo 8 lo dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Lo ves? Dios no se manifiesta donde se honra a otro, aunque sea con un objeto, aunque sea sin intención. Y si tú quieres que tu jardín sea un lugar de revelación, de oración, de paz, tiene que ser completamente suyo. No puedes tener una figura de Buda y pedir que descienda el Espíritu Santo. No puedes colgar un atrapasueños y pedir discernimiento espiritual. No puedes tener símbolos de culturas ocultistas y esperar que haya libertad. Porque donde hay mezcla hay confusión. Y Dios no se mueve en la confusión. Él se mueve en la pureza, en la obediencia, en el espacio que ha sido limpiado para Él. Así que hazlo hoy. No esperes. Recorre tu jardín con intención. Mira tus macetas, tus decoraciones, tus caminos, tus muros. ¿Hay frases que exaltan el ego? ¿Hay imágenes de animales espirituales usados en prácticas paganas? ¿Hay adornos traídos de culturas contrarias a la fe bíblica? Entonces sácalos. Y no solo los saques, reemplázalos. Porque una casa vacía es una casa vulnerable. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 12. Cuando el espíritu inmundo sale de una persona, si esa casa queda vacía, regresa con otros 7 peores. ¿Por qué? Porque la limpieza sin llenura es una invitación abierta. Así que no basta con quitar, hay que reemplazar con lo que glorifica a Dios. Coloca versículos, pon una cruz, planta flores que representen vida y renuevo. Usa piedras con palabras como fe, amor, gracia, esperanza. Haz de tu jardín un altar, un lugar donde el cielo toca la tierra, un rincón consagrado que declare sin palabras: aquí habita la presencia de Dios. Y algo poderoso ocurre cuando haces esto. El ambiente cambia, tu descanso cambia, tus pensamientos se ordenan, tu espíritu se vuelve sensible otra vez. Lo que antes parecía bloqueado empieza a fluir. Las oraciones cobran fuerza, la paz se instala. Y donde había puertas abiertas al enemigo, ahora hay cobertura divina. No subestimes el poder de este acto. La Biblia está llena de momentos donde el pueblo de Dios limpiaba su territorio antes de recibir una promesa, antes de conquistar, antes de ver milagros, antes de entrar en lo nuevo.
Porque el orden físico prepara el terreno espiritual. Porque Dios honra la obediencia incluso en lo pequeño. Lo que limpies hoy será testimonio mañana. Lo que ahora parezca exageración, mañana será protección. Porque Dios no permite nada sin razón. Y si hoy te está confrontando con lo que hay en tu jardín, es porque está preparando un nuevo nivel de revelación para ti. Así que termina este día con un acto profético. Toma autoridad sobre tu hogar. Declara con tu boca: mi jardín está consagrado a Dios. Todo lo que no lo glorifica, se va. Todo lo que fue traído sin discernimiento, lo entrego. Todo símbolo contrario a su verdad, lo destruyo. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuando lo hagas, no solo lo verás, lo sentirás. Porque cuando decides purificar tu entorno, estás preparando el terreno para que Dios lo habite. Y donde Dios habita, no hay opresión que resista, no hay oscuridad que se quede, no hay espíritu inmundo que soporte su gloria. Este jardín será tu altar, este lugar será testimonio, esta limpieza será la llave para la presencia de Dios. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida parece avanzar, pero tú por dentro sigues estancado? Como si algo te retuviera, como si en lo más profundo de tu ser algo estuviera mal sembrado y cada intento de crecer se encontrara con una resistencia invisible. No es tu imaginación, no es debilidad, es tu alma hablando. Es tu espíritu mostrando que hay raíces viejas que necesitan ser arrancadas. Porque no puedes sembrar lo nuevo de Dios en un terreno infestado por lo antiguo que te marcó. El jardín de tu hogar no solo es lo que se ve, también es lo que sientes cuando entras. Es la energía que emana cuando nadie habla. Es la atmósfera invisible que marca el tono espiritual del lugar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, lo que más contamina no es lo que está en las paredes, sino lo que permanece enterrado en el alma de quienes habitan ese espacio. Heridas no sanadas, rencores guardados, pactos invisibles hechos en el pasado, amargura, culpas, ciclos no cerrados, recuerdos que duelen. Todos esos elementos, aunque no los veas, están sembrados, y mientras no los arranques, seguirán dando fruto, y no cualquier fruto, fruto amargo. La Biblia lo advierte en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Lo ves? No solo te afecta a ti, esa raíz afecta a todos los que te rodean. Contamina tu hogar, envenena tu jardín y bloquea tu comunión con Dios. Muchos oran pero no sienten la presencia. Muchos cantan pero no hay gozo. Muchos buscan pero no encuentran. Y no es que Dios no esté, es que hay raíces enterradas que no han sido confesadas. Cosas que se guardaron bajo tierra, que se regaron con lágrimas, que se abonaron con miedo. Y hoy están impidiendo que la promesa florezca. Y aquí hay algo que debes escuchar con el alma. Dios no planta donde no se arranca. Él no deposita semillas santas sobre un terreno contaminado. Él limpia primero, Él poda primero. Él arranca con fuerza lo que tú has tolerado por años. Porque lo que hoy te cuesta soltar, mañana será la causa de tu estancamiento si no lo entregas. Tal vez estás aferrado a recuerdos de alguien que ya no está. Tal vez guardas cartas, fotos, regalos de relaciones pasadas. Tal vez conservas objetos que simbolizan pactos, promesas, emociones que ya no pertenecen a esta etapa. Y aunque creas que son solo recuerdos, en el mundo espiritual son raíces. Y mientras no las arranques, seguirás sintiendo esa opresión, esa nostalgia que no te deja avanzar, esa presencia emocional que no se va. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que todo pámpano que no da fruto, el Padre lo corta. ¿Por qué? Porque consume vida, porque roba espacio, porque impide que lo nuevo crezca. Y hay cosas en tu jardín espiritual que no están dando fruto, solo están robando vida, solo están estorbando lo que Dios quiere hacer. Y es ahí donde debes ser radical, no sentimental, no nostálgico, no tibio, radical. Porque el reino de Dios no se edifica sobre recuerdos rotos, se edifica sobre suelo limpio.
sobre tierra nueva. Y para eso hay que remover, hay que confrontar, hay que decir, esto ya no puede estar más aquí. Tal vez es una conversación que nunca tuviste. Tal vez es una disculpa que nunca diste. Tal vez es una herida que no reconociste. Pero si hoy el Espíritu Santo está sacando eso a la luz, no es para condenarte, es para liberarte. Porque no puedes entrar a lo nuevo cargando lo viejo. No puedes recibir paz si tu interior está lleno de guerra. No puedes sembrar fe si el terreno está lleno de duda. Por eso, antes de decorar tu jardín, antes de poner versículos en las paredes, antes de llenar tu casa de adoración, necesitas arrodillarte y pedirle a Dios que arranque toda raíz escondida, que revele lo oculto, que exponga lo que ya no puede quedarse. Y cuando lo hagas, cuando le entregues todo eso, sentirás un peso salir de tu alma, como si hubieras estado cargando sacos de tierra podrida, porque eso es lo que es, carga espiritual, tierra muerta que no permite crecer. Dios quiere que tu jardín florezca, pero primero necesita remover, primero necesita podar, primero necesita limpiar. Y sí, a veces duele, pero es el dolor de la liberación, el dolor de la sanidad, el dolor de lo que se va para que venga lo mejor. Lo que ahora parece pérdida será preparación. Lo que ahora parece vacío será espacio para la gloria. Porque cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Y mirarás tu jardín limpio, en paz, lleno de luz. Y sabrás que todo lo que soltaste fue necesario. Después de haber arrancado las raíces ocultas, después de haber soltado aquello que no debías cargar, llega el momento que muchas veces pasa desapercibido: sembrar lo nuevo. Porque Dios no te pide que arranques solo por arrancar. Él te pide que limpies el terreno porque quiere plantar algo eterno, algo firme, algo lleno de propósito en ese jardín espiritual que es tu vida, tu hogar y tu familia. Y aquí es donde muchos se detienen. Creen que con solo quitar lo malo ya todo está bien. Pero Jesús lo explicó claramente en Mateo capítulo 12. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares secos buscando descanso, y si al volver encuentra la casa vacía, limpia y ordenada, pero desocupada, trae consigo otros 7 peores. ¿Lo captaste? El problema no es solo limpiar, es no llenar. Tu jardín no puede quedarse vacío, tu casa no puede quedarse sin siembra, tu alma no puede quedar sin alimento, porque lo que no se llena con lo de Dios, tarde o temprano será invadido por lo que no es de Él. Por eso, después de arrancar las raíces viejas, tienes que sembrar palabra, tienes que plantar adoración, tienes que cultivar presencia, tienes que llenar el jardín con lo que florece en el cielo. No es coincidencia que Jesús se presentara a María Magdalena después de resucitar en un jardín. No es casualidad que el primer lugar de caída del hombre fuera un huerto, y el lugar donde Jesús redimió a la humanidad, el huerto de Getsemaní. Hay una conexión espiritual entre el jardín y el alma, entre lo que crece y lo que habita en lo profundo del corazón. ¿Y qué significa esto para ti? Que Dios no quiere simplemente que vivas libre. Él quiere que vivas fructífero, que no solo tengas paz, sino que esa paz sea constante, que no solo experimentes momentos de fe, sino que tu jardín esté lleno de promesas cumplidas, de frutos visibles, de bendición tangible. Pero para eso tienes que decidir qué vas a sembrar ahora. Si en tu jardín hubo años de miedo, ahora siembra seguridad en Dios. Si hubo rechazo, ahora planta aceptación en Cristo. Si hubo abandono, planta la presencia del Espíritu Santo que nunca se va. Si hubo traición, siembra confianza en la fidelidad de Dios. Y si hubo pecado, planta santidad, planta obediencia, planta propósito. Porque el jardín de tu hogar no solo debe oler a limpieza espiritual, debe oler a cielo, debe sentirse como un pedazo del Edén recuperado, como un espacio donde Dios pueda caminar contigo en la frescura del día, tal como lo hizo con Adán. Como un lugar donde la atmósfera hable antes que tú abras la boca, donde el silencio no sea vacío, sino presencia, donde el descanso no sea sueño, sino reposo en el alma. Y sí, esto implica trabajo, esto implica constancia, implica levantarte cada mañana y regar esa fe,
implica noches de adoración, momentos en los que eliges apagar lo mundano para encender lo eterno. Implica cuidar el terreno, protegerlo de la crítica, de la queja, de la ansiedad, del pecado silencioso que siempre intenta volver. Porque así como en lo natural hay plagas que arruinan un jardín, en lo espiritual también hay plagas. Y si no vigilas, si no proteges, si no oras, si no discernes, eso que tanto costó sembrar puede marchitarse. Pero aquí viene una verdad que rompe cadenas. Si el jardín es de Dios, el enemigo no puede tocarlo. Si lo que crece fue sembrado en obediencia, no podrá ser arrancado por ninguna tormenta. Si tu casa fue consagrada, será preservada. Si tus hijos fueron presentados a Dios, serán guardados. Si tú has dicho, Señor, este lugar es tuyo, entonces toda planta que Él no haya plantado será desarraigada, y todo lo que viene de Él florecerá en su tiempo perfecto. Porque lo que ahora parece una tierra vacía está a punto de ser un jardín de promesas. Lo que hoy se siente como un proceso, mañana será un testimonio. Lo que ahora parece soledad es solo el terreno fértil donde Dios va a hacer brotar lo eterno. Y quiero que lo declares con fe. Mi hogar es un jardín de Dios. Mi vida es tierra fértil. Mis raíces están en su palabra. Y nada que no venga del cielo puede quedarse aquí. Porque lo que siembras hoy en lágrimas, mañana lo cosecharás en gozo. Lo que hoy parece invisible está siendo regado por el cielo. Y cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Verás brotar lo que parecía muerto. Verás florecer lo que fue podado. Verás crecer lo que solo Dios pudo sembrar. Este es el poder de un jardín consagrado. Este es el poder de un hogar que ha sido limpiado por dentro y por fuera. Y si hoy estás dispuesto a cuidar ese jardín, prepárate, porque lo que Dios va a hacer superará todo lo que alguna vez imaginaste.